Oli. Bueno, pues bienvenida a este nuevo vídeo en mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que tenía pendiente bastante hace tiempo y es bastante complicado para mí porque considero que no hay que remover mucho la mierda cuando ya empieza a sanar. Pero bueno, es algo que tenía pendiente. Primero para que me conozcáis más, para que conozcáis un poquito el hecho del por qué hago lo que hago, que siempre me centro mucho en eso, ¿no? En que me conozcáis bien y conozcáis el porqué de todo mi propósito. Y bueno, y el tema realmente es el tema de la ansiedad. Creo que puede ser un tema interesante para muchas personas. La ansiedad abarca mucho porque he aprendido que hay muchísimos tipos de ansiedad y, y bueno, creo que a día de hoy, aún así, sigue siendo un tabú porque quien la padece eh, siente muchísima vergüenza. No vergüenza como, como la palabra lo indica, ¿no? Vergüenza de física o que también, pero más vergüenza a nivel mental, porque te hace sentirte como en un estado como que nadie te puede comprender, porque nadie puede saber realmente lo que estás sintiendo. Entonces, bueno, antes de entrar en el tema, por si no me conoces, soy Marta Espósito, tengo 35 años. Actualmente estoy creando una escuela de autosanación online y bueno, es donde acompaño sobre todo a mujeres a crear una nueva vida con procesos terapéuticos que yo creé en su día, eh, con mentorías en directo, semanales sobre todo, y con soporte 24/7. Todo este acompañamiento nació de mi experiencia de vida y de todas las formaciones y todo que he ido adquiriendo durante todos estos años. Y para resumirte un poco, toda mi experiencia de vida, y así seguramente me podrás entender un poquito más en todo este proceso que te voy a contar ahora. Mi experiencia de vida yo la considero como que fue mi despertar. Pasé por vacíos existenciales, por enfermedades sin sentido, por la muerte de mi madre, por la pérdida de un hogar, por sentimientos de soledad, hasta que llegué a mi sanación real, como yo la llamo realmente. Mi sanación real fue a través de este tema que voy a hablaros hoy. Una ansiedad con ataques de pánico que aquí me rendí. En este proceso ya llegó mi rendición. Y después de mucha búsqueda de la solución, digamos, sin éxito, he estado al borde de la desesperación. Incluso de la locura. Me entregué y escuché una voz. Y esa voz me decía, tranquila y escucha. Empecé a encontrar sentido a toda mi vida. Y empecé a crear mucho más conscientemente lo que es una autosanación, tanto en mí como en los procesos de demás personas que han confiado en mí para autosanar. Y después de esta breve introducción, si te resuena mucho más el seguirme, el conocerme más, puedes seguirme por aquí abajo, que te pondré mi Instagram, @_Marta Expósito, y ahí me puedes encontrar en mi día a día que comparto con totalmente naturalidad y transparencia. Y bueno, y ya ahora sí que sí, vamos a conectar y os cuento sobre el tema de la ansiedad. No es para que todo el mundo piense igual, ni es para que creas que todo lo que yo te puedo comentar es la pura verdad. O sea, no. Yo solamente quiero dejar aquí
mi experiencia, como yo la he sentido, vivido, y sí quiero dejar también lo que me ha ayudado un poco, pero aún así eso lo quiero dejar para otro tema, porque el tema de decir qué es lo que realmente me ha ayudado, sí es para, digamos, un poquito más el tema terapéutico, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, lo quiero hacer en un vídeo mucho más profesional, vamos a decir, y para que os llegue mucho más, ¿no? Y os pueda servir mucho mejor. El tema de mi ansiedad, pues ha sido como algo, lo que más no sabía que había en mí y lo que más me ha hecho, digamos, aprender de mí. Para empezar desde el principio, porque realmente al final las historias, pues, a ver, no llevo muchos años con el tema de la ansiedad. Realmente a día de hoy, que no sé a qué día exacto estamos, pero bueno, estamos en agosto del 2025. A día de hoy me he llevado como un añito más o menos con el tema de la ansiedad gorda. Y llevaré ya como unos cuantos de meses, no sé cuántos meses, porque digamos como que no lo dejé de contabilizar, digamos eso. Porque al final la ansiedad también he descubierto como que hay vaivienes, ¿vale? Cuando se está en ese proceso. Y bueno, y lo dicho, para empezar desde lo que mi conciencia me permite recordar y lo que creo a nivel muy espiritual, que fue como el desencadenante, digamos, ¿no? Y digamos que si nos remontamos a lo que yo creo hace muchos años, pues con la muerte de mi madre, yo sentí ansiedad. Es verdad que yo ahí no le di ni importancia al tema de la ansiedad porque al final estaba pasando por un duelo. Entonces lo asimilé más como eso, como un proceso de duelo y un proceso de separación, realmente, de aceptar la separación de mi madre. Entonces, como no le di importancia a nivel de ansiedad, nunca he hablado incluso de decir, sí, porque yo tuve ansiedad con la muerte de mi madre. No. Yo simplemente, pues ahí tuve un proceso de duelo y por supuesto hay mucho dolor, mucha tristeza y muchas emociones que trascender, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí no consideré que fuera eso, pero bueno, al final sí hay una parte donde tienes ansiedad porque hay un proceso de separación y ahí pues lo típico de sentirte como presión en el pecho, como que te cuesta respirar, como que de buenas a primeras no te das cuenta y te estás sintiendo con un vacío interno que no sabes de dónde viene. Digamos que cosas así, ¿no? Entonces, ahí digamos que sentí eso. Cuando yo trascendí lo que es la muerte de mi madre y todo el proceso de separación, etcétera, aparte de todo el proceso también de mi hogar y todo eso, digamos que cuando ya empecé a vivir más normal, entre comillas, ahí hubo un proceso de que parecía que estaba súper bien. Me llevé muchísimos años que realmente a nivel externo parecía que avanzaba, porque bueno, pues cada cosita se iba encajando mejor, me iba mudando de sitios y parecía que poquito a poco parecía que me iba encontrando y llegando a lo que iba a ser mi hogar. Y entonces, pues bueno, ahí estaba rodeada de muchísima gente, y parecía entonces pues como que todo estaba ya súper bien y eso parecía. Hasta que llegó mi mejor etapa de la vida y ahí fue cuando me dijo la ansiedad, hola, estoy aquí, me presento, quiero que aprendas realmente a sanar. Estaba en la mejor etapa de mi vida porque, bueno, pues me acababa de comprar mi piso propio. Para mí era como por fin encontrar mi hogar, aunque por supuesto tengo expectativas de tener un hogar mucho más grande, mucho mejor para mí, mi niña, mi familia. Pero ya digamos como que encontré el sitio, ¿no? Ya estas paredes ya
puedo decir que son mías, bueno, son del banco, pero bueno, tú me entiendes. Ya digamos que no dependo de un alquiler, ¿no? Que el casero te vaya a decir, bueno, pues necesito el piso, te tienes que ir en 2 meses, ¿vale? Ya digamos porque estoy aquí y si me mudo o me voy es porque yo lo decido. Entonces, pues bueno, encontré mi hogar. Sí es verdad que, bueno, que al final los procesos de mudanza, yo que me he mudado muchísimas veces de alquiler en alquiler, son muy, muy poderosos a nivel energético, porque en cada mudanza realmente lo que estás haciendo es mudar algo de ti, estás cambiando algo de ti. Y al final estás cambiando algo de ti interno, pero también algo externo, ¿vale? Entonces, eso conlleva tanto mucha energía mental como mucha energía física, ¿vale? Porque tienes que mover cajas, eh, redecorar también un nuevo espacio, y bueno, conlleva un proceso bastante, bastante potente. En este caso, la mudanza fue muy fácil, a pesar de que ya era nuestro hogar propio, fue muy fácil, pero lo que es el acondicionamiento del hogar fue bastante, bastante denso y bastante lento. Viví durante mucho tiempo, bueno, durante meses, con cajas por medio, lo típico, ¿no? de la mudanza, pero claro, sentía como que con el trabajo, los horarios, la niña, el colegio, no sé qué, no sé cuánto, era todo como súper lento, súper lento, súper lento. Y ya llegó un día en el que, aunque bueno, como yo digo, la casa de uno nunca se para porque hoy un día tengo aquí la mesa, pero mañana me da y la pongo allí. Vale, pero bueno, llegó un día en el que me senté en el sofá a ver la tele tranquilamente. Mi pareja estaba trabajando y mi niña estaba dormida en su habitación y me acuerdo perfectamente que estaba tranquilísima, sin ningún pensamiento aparente automático. Y enfoqué mi vista en la televisión y noté, digamos, como un desmayito, un primer desmayo. No me desmayé como tal, pero empecé a sentir como eso, como que me iba a desmayar en cualquier momento. Claro, eso me produjo, de estar tan tranquila a sentir eso, me produjo un miedo inmenso. Empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, que es esa sensación de muchísimo miedo, tampoco la había experimentado nunca. Empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, y por lo cual, como es normal, ese proceso de creerme que me desmayaba se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Me encontraba sola, con la niña durmiendo, a una hora que prácticamente nadie estaba disponible. Eran como las 8 de la mañana o algo así. Y me sentía que no sabía qué hacer. Llamé a una persona, llamé a otra, nadie me lo cogía. Y mandé un mensaje a mi pareja y otro a un familiar mío cercano. Y me puse en mi casa con la puerta abierta ahí tirada y diciendo, mira, que sea lo que quiera, si me tengo que desmayar, pues me desmayaré aquí. Al menos que esté la puerta abierta. No sé por qué mi mente pensó eso, pero bueno, que esté la puerta abierta por sí, para que la niña no se quede encerrada, digamos. Ese día pasé muchísimo miedo. Y bueno, y para tampoco ni yo misma recrearlo, que ya hablaré más del no recrear los procesos traumáticos. Y para resumirlo, por supuesto, que si no voy a estar aquí 4 horas y os voy a aburrir. Después de ese proceso, pues bueno, lo típico, te llevan al médico, ya llegó mis familiares, te llevan al médico, te hacen pruebas, no tenés nada, no tenés nada. Ahí digamos que a lo mejor pues me sacaron un poco de potasio bajo, hacía mucha calor, era verano, entonces pues bueno, se lo achacaron a eso. Le dieron como una explicación del por qué. Pasaban los días, yo me seguía sintiendo todos los días mareada, ese miedo iba subiendo, ese miedo al desmayarme también iba subiendo y al final iba teniendo miedo al miedo, miedo al miedo. Me encontré en una situación que no quería quedarme sola, que me daba miedo todo,
que no le encontraba sentido a nada, que después de tantos años ayudando a personas a sanar, yo a mí misma me estaba viendo que no tenía la capacidad de sanarme sola. Y me encontré con muchísima impotencia. Después de este episodio, parecía que se había calmado, pero no. Vino otro día, vino en forma de insomnio, vino en forma de taquicardia y vino en forma de esa sensación todavía de como de desmayo, pero ya de desmayo era como de aturdimiento, ¿no? Digamos. No podía enfocar la visión. Y sobre todo eso, la taquicardia, que era insoportable. Todos esos síntomas me creaban un miedo, de nuevo, que jamás lo había sentido. Llegó un estado en mi cuerpo de que ya no sabía lo que hacer. Llegué al salón, le comenté a mi pareja, mira, no sé si esto es ansiedad, si qué es lo que es, pero me estoy sintiendo muy mal. Mi pareja cogió y me dijo, venga, pues nos vamos al médico para que sigan descartando cosas. Por el camino me empecé a sentir que tenía todo el cuerpo engarrotado. Y se me quedó el cuerpo tal cual, duro. Manos, brazos, piernas, todo el cuerpo. Al notar esa sensación, claro, me tuve que tirar en el suelo. Mi pareja se asustó, llamaron a la ambulancia. Yo, en ese momento, a nivel físico, sentía mucho miedo, pero como que hubo algo dentro de mí que me decía, Marta, tranquila, no te está pasando nada. Marta, tranquila. Hay una iluminación que llega a ti. Esas palabras llegaron a mí, a mi mente. Tampoco le quise dar mucha importancia, porque hoy entiendo de que en procesos así de ansiedad puedes tener tantas voces en tu cabeza que te pueden, digamos, crear una locura realmente. Que esto lo hablaré al final del vídeo. Entonces, pues bueno, llegó la ambulancia, me llevaron al hospital, me hacen pruebas, No hay nada. No hay nada. Me preguntaban que si tenía problemas de algo, laborales, personales, de algo, algún tipo de preocupación. Nada. No tengo nada en mi vida. No tengo nada de preocupación en mi vida. Pues esto, lo único que me decían era pues esto a lo que más se aparece, a lo que más se asemeja, es un proceso de ansiedad. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser ansiedad? Si yo he sentido ansiedad con la muerte de mi madre y esto no tiene nada que ver. Sí, pero hay diferentes ansiedades. Y bueno, y yo pues me empecé a informar, a leer, a informarme por todos lados, a hacer terapias de un sitio, de otro, a buscar. No encontraba la solución en ningún sitio, en ningún tipo de terapia, en ningún libro, en ningún sitio. Un día me rendí, como he dicho antes, hubo una rendición en mí. Y no es ese tipo de rendición de me rindo, me doy por vencida. No, aunque mi mente me decía mucho de no puedo más, pero no era ese tipo de rendición. Esa rendición era simplemente de, por favor, lo que haya ahí arriba, que me guíe, que me ayude, porque yo sola ya no sé. Yo ya no llego a verlo todo. Me rindo. En el momento de que me rendí, algo sucedió. No sé el qué, pero sí es verdad que algo sucedió, porque algo se movió en mí. No te voy a decir que se me pasó de buena primera la ansiedad,
ni que me curé en ese sentido, en ese momento. Pero sí es verdad que sentí como un alivio en algún sentido, un tipo de alivio. A los días, digamos que empecé a ver como sincronicidades. Te llega una persona, estás mirando Instagram y te llega una publicación, vas por la calle y ves algo, o sea, como señales, ¿no? Como yo digo. Y esas señales me llegó hasta una persona que es mi mentora actualmente, que realmente esa persona no hizo nada. Realmente esa persona, yo empecé a trabajar con esa persona por afinidad realmente de su forma de hablar, de su forma de pensar, de lo que estaba contando, y porque me acercó a una nueva forma de ver la vida, a una nueva forma de ver la realidad. Ahí me di cuenta que me había pasado muchísimos años teniendo creencias que no eran mías, teniendo creencias sobre el mundo en general, de que no eran mías y de que no sentía realmente y no era eso coherente con mi ser. Entonces, pues, él me hizo ver, mi mentor es Mario Peláez, que desde aquí le doy las gracias infinitas. Y entonces él me hizo ver, pues eso, como una especie de visión de decir, esto es así. Y realmente no te lo han contado porque no les interesa que sepas cómo se crea la realidad de verdad. Que esto de todas maneras será para otro vídeo también. Pero bueno, quiero dar pinceladas también, ¿no? de las cosas que a mí me han ido llegando. Después de pasar varios meses en su mentoría, pues empecé a verle sentido y a verle otra perspectiva a esta vida y a este mundo. Encontré mi propósito real también y empecé también incluso a darle una vuelta a todo mi sistema laboral, tanto ajeno para otros como el mío propio, de mi propósito, y empecé a cambiarlo todo. Empecé a hacer, digamos, como una transformación. Esa transformación hizo que yo cambiara, tuve una transformación de mi yo antigua a mi yo presente. Y para no desviarme mucho del tema de la ansiedad, pero va relacionado, todo eso hizo, digamos, que tuviera como un paréntesis. Como que yo seguía en ese proceso porque seguía teniendo a veces ansiedad, pero sí es verdad que cada vez se iba como bajando. Yo decía que iba gestionando mejor los síntomas, pero realmente lo que iba pasando es que yo estaba bajando el miedo en mí. Yo tenía un miedo en mi cuerpo y en mi mente muy, muy, muy alto. Yo ahí lo que estaba haciendo era bajar la frecuencia y la vibración del miedo. Que esto lo había, digamos, como intentado aprender muchísimas veces y no lo había conseguido. Y gracias a la ansiedad empecé a saber cómo bajar el miedo. Después de esta transición, pues bueno, yo ya estaba como mucho mejor. Estaba metida como en mi foco, mi propósito real, mi hogar ya decorado como a mí me gusta, todo mucho más fluido. Incluso en tu entorno, ¿no? Empiezas a ver, digamos, como todo mucho mejor. No es que no fuera así, es que simplemente los procesos de la vida hay que verlos como que vas a tener... Bueno, no sé si se habrá escuchado todo lo que he contado. El ego no quiere que cuente todo esto, pero bueno, yo lo voy a subir igual. Espero que se escuche bien. Pues bueno, pues ahora simplemente me encontraba en un punto en el que tenía que volver a crearme.
tenía que volver a crearme. Hubo un día en que ya no podía más, porque ya también se me manifestaba con pensamientos automáticos negativos, que jamás he sido una persona negativa. Y me venían pensamientos automáticos negativos sin sentido. Pero que me generaban mucho miedo, porque era como si otra persona pensara por mí. Y eso me creaba muchísimo miedo, hasta el punto de verdad, de creerme de que me estaba volviendo loca, de verdad. Después de pasar tiempecito así, llegó ese día, ¿no? Y llegó el día de decir, basta, no puedo más con estos pensamientos, con esta sensación en la cabeza, con esta sensación en el cuerpo, no puedo más. Me volví a rendir. Y ahí, yo hace mucho tiempo sí encontré esa conexión con Dios, ¿no? Con lo que tengo la creencia de que es Dios, ¿no? Que es esa energía que no es una persona, es energía. Y para mí, pues, bueno, tengo la creencia de que Dios es eso. Y encontré esa divinidad, digamos, ¿no? Ese estado de creencia en algo. Y hace mucho tiempo que la encontré. Pero sí es verdad que no conectaba con esa esencia, con esa energía. No era capaz de verdad de lo que dicen, de orar, ¿no? De hablar con Dios. Hasta que hubo ese día, ¿no? Que algo en mí, me vinieron pensamientos que no eran negativos. Y venían pensamientos a mí todo el rato de, ríndete, estoy aquí contigo, no estás sola, estás a un pasito de salir de esto. Todos estos procesos también, por supuesto, los integraba con meditación, con presencia, con silencio, ¿vale? Me he dado muchísimo tiempo de meterme en mí. Y ese meterme en mí hizo que empezara a querer experimentar otra cosa en mi vida. A querer experimentar otra cosa totalmente diferente. Al tener esa conexión con Dios, empezó, digamos, como todo, no a mejorar, pero sí como a venir muchas cosas en mí. Venía otro tipo de persona, venía otro tipo de experiencia, venía otro tipo de pensamientos, venía como ese va y bien, pero mucho más fuerte, como venga que tú puedes. Empecé a sentir, digamos, pues como que sí, que era posible el salir de esto. No te lo voy a negar, no voy a negar que hasta el día de hoy incluso, que ahora te voy a contar el estado mío actual, digamos, ¿no? Para que puedas entenderlo. No te voy a negar que es un proceso muy muy duro, es un proceso muy muy lento, y esto no, si llevas 2 días con ansiedad, no de un día para otro, al hacer X cosa vas a sanar, ¿vale? La ansiedad viene cuando has acumulado tanta tensión en tu cuerpo y te has callado tanto y has vivido con tanta incoherencia en tu vida, que ya la ansiedad te viene como un reflejo para decirte, oye, para, mírate, siéntete, quiérete, cuídate. Es como una atención que te para y te dice, oye, estás aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Eso es lo que he entendido yo. Para terminar un poco hasta aquí, ¿no? Que creo que este vídeo va a ser muchísimo más largo que el otro, pero bueno, si veo que se me ha quedado algo en el tintero, haré otro de complemento. Este simplemente era para que se conociera mi experiencia, ¿no? Lo que yo he trascendido. Te cuento cómo estoy. A día de hoy, bueno, hoy precisamente he dormido de maravilla y estoy con mucha claridad mental. Entonces, pues bueno, te voy a contar cómo he estado de días para atrás, ¿vale? Porque sí es verdad que hay días que te encuentras muy bien y otros días que te encuentras regular. Entonces, no me gusta como decir, ya, no,
ya. No. Prefiero, digamos, como que verlo como un proceso. Y ya cuando te llevas a lo mejor más de un mes, 2 meses, 3 meses, con el mismo estado, entonces ahí es cuando puedes decir, vale, ya está sanado, ya está cerrado, ya puedo decir que estoy así. Pues digamos que la vida me llevó a otra persona también. En este caso pues es un mentor también que tengo desde hace poquito. Está más enfocado en el tema del negocio, pero la vida no te pone a nadie sin sentido y no te pone a nadie por casualidad. Esta persona ha llegado a mí para darme reconocimiento y para hacerme entender que esa yo del pasado ya tenía que morir y que la había matado en unos meses previos, pero lo había hecho solamente a nivel mental. Solamente lo había hecho a nivel mental. Había hecho una simbología y a nivel mental la había matado. Pero no estaba encarnando a mi nueva yo. Entonces la mente no estaba entendiendo lo que yo había hecho, porque la mente había matado a mi antigua yo y se había creado una nueva yo mental. Pero sin embargo a nivel físico yo estaba encarnando todavía una mínima parte de mi yo antiguo. Era un popurrí de mi yo antiguo y mi yo presente. Entonces era como que no tiene sentido, o eres una o eres otra, pero no puede ser un popurrí porque aquí ni las creencias son las mismas ni las emociones son las mismas. Entonces tienes que decidir quién quieres ser. Entonces pues gracias a él empecé a hacer un proceso de decidir quién quiero ser, tanto en lo actual como en un futuro. Y ese proceso me ha llevado a, aunque he tenido días que he seguido con ansiedad, que no he dormido, que la ansiedad realmente ya se ha bajado mucho el miedo, digamos que puede ser que tenga aquí el miedo ahora mismo, me queda un poquito para bajarlo más del todo. Y ese miedo, ahora pues bueno, la ansiedad se me estaba manifestando como con vuelcos al corazón, ¿vale? Que no es taquicardia, es como una especie de arritmia, ¿no? Una especie de pim, 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 así, o sea, sin sentido. Latidos del corazón que te generan miedo otra vez. Empecé a sentir eso, me despertaba por la noche, sentía muchísimo miedo otra vez, pero ya era tan consciente de que ese miedo no era real, ya era tan consciente de que eso que me estaba pasando no era real, ya era tan consciente de que mi yo presente no que pasan esas cosas, ya era tan consciente de que mi yo presente tiene una vida que es buena, que es bonita, que es maravillosa, que todas esas creencias iluminaban mi mente, que esa era la iluminación que hace mucho tiempo me mandaba mis pensamientos. Ya tenía tal nivel de esa conciencia de que en ese estado de miedo, aunque físicamente todavía sintiera miedo ahí dentro, pero mentalmente estaba aquí. Empecé a mirarle a los ojos y a decirle que no puede conmigo, que no, que ya no, que ya no le creo, que ya no le necesito, que mi yo presente no necesita estar en alerta, que mi yo presente no necesita tener un sistema nervioso en modo pánico, en modo me va a pasar algo. Cuando yo paso los días más normales de mi vida, sin expectativa de nada y sin querer que pasen las cosas como creo que tienen que pasar, cuando paso los días así, el miedo no me invade y la ansiedad no aparece. Y sé que Dios me ha puesto en este proceso para que lo exponga al mundo y el mundo lo vea, y quien le resuene o lo necesite lo coja, o coja las herramientas, o coja lo que sea, las palabras, lo que sea, que le ayuden, que le dé esa tranquilidad. Sí es cierto que noches pasadas
las he tenido bastante duras, pero como ya, digamos, como lo tengo tan canalizado en el sentido de que sé que cuando viene a mí es para enseñarme algo, es como que ya cuando viene digo, vale, ¿qué me tienes que enseñar hoy? Un nuevo síntoma físico, un nuevo síntoma mental, unas nuevas creencias, un nuevo aprendizaje, una nueva técnica. ¿Qué me tienes que enseñar hoy? Y en ese momento se baja. También deciros que en todo este proceso, al que no lo he dicho, por supuesto me he dejado guiar por lo que yo creía que era lo mejor para mí en ese momento, ¿vale? Al principio cuando me entró, sí tomé medicación, ¿vale? No es mala la medicación. Quiero que se entienda que toda persona tiene un proceso. La medicación para mí es mala cuando ya llevas más de, imagínate, más de 3 años con ansiedad y solamente le pones remedio medicándote. Ahí para mí o sea, no tiene ningún sentido porque al final te estás medicando para bajar un síntoma del cuerpo, pero no le estás dando remedio donde le tienes que estar dando remedio. Entonces, eso es muy importante de ponerle conciencia. Yo me he medicado al principio de cuando tuve ansiedad, pero me medicaba y a la vez le ponía trabajo donde hay que ponerle trabajo. Si a ti te resuena ir al médico, ve al médico, no te quedes con esa sensación de que por ir al médico eres peor, porque a lo mejor te toca un médico que resuena mucho contigo, te toca un médico que vibra desde el amor y te da una paz que, que es la que necesitabas para ti. No porque uses las cosas mundanas, eres peor, porque me encuentro a muchísimas personas espirituales y yo he sido la primera de que por ser tan espiritual, lo mundano lo rechazaba y al final al rechazar estás entrando en el juego del ego, estás dándole la razón al ego de que hay dualidad y de que algo es malo y algo es bueno. No entres en el juego del ego, entra en ti, dentro de ti, y en ese momento reconócete y piensa qué es lo que te puede ayudar en este momento. O sea, pregúntate, como si fueras otra persona, pregúntate, o si quieres te hago yo la pregunta, en este momento, ¿qué te puede servir para bajar la ansiedad? Contéstate, ¿qué te puede servir? Dilo, sin razonar mucho, lo que sea. En el momento que lo hagas, la vida se va a encajar y te va a ir poniendo donde tú necesitas. Si es ir al médico, si es una medicación, si es una meditación, si es una persona que hace Reiki, una persona que te puede ayudar de otra forma, una terapia, un psicólogo, una amiga, una pareja, un familiar, un padre, una madre, un hermano, tu propio hijo, hija, tus animales de tu casa, estar en tu casa o irte de tu casa, irte a la playa, a la montaña, al parque, a la naturaleza, todo lo contrario, ir a un acto social, o sea, piensa qué es lo que te viene a ti mejor para curar tu ansiedad, porque la ansiedad es algo que se tiene como generalizado y es algo como que sí, porque la ansiedad tienes que hacer esto. No, tienes que hacer lo que te venga mejor a ti y lo que tú creas que es lo mejor para ti. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Se ha hecho bastante largo este vídeo. Sí, adelanto, antes de hacer el vídeo de los puntos que hacer para bajar la ansiedad, el primer paso que debes de hacer para empezar a bajar la ansiedad es hacer vida normal. No te quedes en la cama, haz algo por ti. Cuídate, date una ducha relajante, ve al gimnasio, vete a un spa, a un centro de belleza donde te mimen, te cuiden, queda con alguna amiga o vete con tu pareja a algún sitio que te haga sentir bien, que te conecte con esa yo interna de presencia, de estado de cuidado, de apoyo. Elige entornos que dentro de lo que puedan te entiendan y te apoyen. Porque es normal que no te entiendan al 100%, pero al menos que te entiendan como tú eres, como persona. ¿Quién te hace sentir que eres tú al 100%? Quédate con esas personas, porque el calor humano ayuda muchísimo en el tema de la ansiedad. Abraza, siente calor, conecta
con tu niña pequeña, con tu niña interior. Conecta con esa esencia de ti interna que has olvidado hace mucho tiempo. Sobre todo, sonríe. Sonríe, diviértete, agradece. O sea, de la única forma que puedes bajar el miedo en un instante es riendo, sonriendo. Porque el sentir felicidad, el sentir alegría, el miedo no lo concibe. No quiere, el miedo no puede sentir alegría porque es tristeza. El miedo no puede sentir felicidad porque es infelicidad. El miedo no puede sentir amor porque es temor. Terminamos aquí este vídeo. Espero que te haya resonado mi historia, que al menos que se te haya hecho amena la conversación, que cojas lo que te sirva a ti. Si hay alguna persona en tu entorno que esté por ese proceso, mándale este vídeo para que le pueda guiar de alguna forma, porque a mí también me sirvió hace mucho tiempo el escuchar a otras personas que estaban pasando por lo mismo, que habían pasado por lo mismo. Y hoy soy yo la que lo expongo aquí para decirte, yo lo he pasado, tranquila, que es un proceso más de la vida. Lo único que conlleva mucha paciencia y mucho amor. Sobre todo, mucho, mucho amor. Suscríbete. Coméntame de qué te gustaría que habláramos en otros vídeos. Dale me gusta para llegar a más personas. Feliz día. Gracias, gracias, gracias.